en esta parte número 164 de Preparando Gobierno Mundial. Como habéis visto en la portada, tiene que ver con Ucrania, tiene que ver con Rusia, por tanto con la guerra, pero tiene que ver también con el Papa y, en definitiva, con el Vaticano. Como estáis viendo aquí a mi lado, Europa se muestra también con una cruz, símbolo, dicen, del cristianismo, ¿no? ¿Por qué mostramos esto? Pues ahora lo vais a ver, porque vamos a mostrar en esta conferencia una noticia que tiene que ver directamente con todo lo que os he dicho ahora. Y es, una vez más, aunque no lo parezca, cuando la analizas, de las que no tiene desperdicio. Vamos a empezar. Esta conferencia de hoy la vamos a versar exclusivamente en una noticia que tiene que ver, sí, con la guerra de Ucrania, pero con cosas que van relacionadas, que a veces quizás no nos damos cuenta, y una vez más, como siempre, todo va íntimamente ligado. Y vamos a ver el porqué. Sí, en la portada evidentemente lo teníamos claro, Rusia, Ucrania, Europa, pero un personaje central, el Papa. Mirad, contra la guerra, ¿realmente el papado va contra la guerra que está aconteciendo ahora? Una vez más, mientras miráis estos temas de Preparando el Gobierno Mundial, id mirando a su vez los que a su vez también, dicho sea de paso y reiterativamente, estamos presentando en los temas de las noticias de actualidad en relación con la profecía, porque es sumamente complementario. Y ahora entenderéis por qué, si habéis visto esas noticias, pregunto, ¿contra la guerra? ¿Realmente contra la guerra están? Pero vamos a ver qué nos muestran ellos públicamente. Era una noticia de este 29 de abril de 2022. El cardenal Pietro Parolin dice: es necesaria una nueva conferencia de Helsinki. El secretario de Estado Vaticano se refirió extensamente a la búsqueda de soluciones para la paz en Ucrania durante la presentación en la Universidad LUMSA del libro Contra la guerra, un texto que recoge las palabras del Papa Francisco en contra de los conflictos bélicos y a favor del diálogo. Sí, ellos dicen que el libro se titula Contra la guerra porque es lo que dice el Papa, pero yo pregunto, ¿contra la guerra? Es algo distinto, porque esto es lo que ellos nos quieren mostrar, que están contra la guerra, cuando hemos visto que en realidad de eso nada de nada. Hoy es necesaria una nueva conferencia de Helsinki. Las palabras del cardenal Pietro Parolin recordaron el histórico acontecimiento que en 1975 marcó un paso fundamental para detener la Guerra Fría y lo planteó como forma de poner fin al horror del presente, es decir, al conflicto de Ucrania, que calificó como un verdadero sacrilegio que sigue perpetrándose en su recrudecimiento. Bueno, los que tenéis una cierta edad como yo en ese entonces tenía 9 años, recuerdo que se habló precisamente de esta conferencia de Helsinki y cómo servía para esto, para el tema de la Guerra Fría, detenerla. Lo curioso es que ahora el Papa, claro, coge el conflicto de Ucrania y lo va a retomar, o quiere retomar esto que se dice de la conferencia de Helsinki para aplicarlo ahora, porque es una situación que va muy paralela a la de antes, con una diferencia, y es que ahora ya de Guerra Fría, poca, se está calentando todo a base de bien. Pero sigamos viendo qué más nos dicen. La mañana de este viernes, en la Universidad LUMSA de Roma, el secretario de Estado de la Santa Sede presentó el libro Contra la guerra, publicado por las ediciones Solferino y Lev, que recoge los discursos y llamamientos del Papa contra la guerra y a favor del desarme y el diálogo. Junto al cardenal, en el encuentro moderado por Fiorenza Sarzanini, vicepresidenta del periódico Corriere della Sera, estuvieron el ex primer ministro romano Prodi y el rector de la LUMSA, Francesco Bonini. A partir de las páginas del libro, leídas de un tirón, que subrayan la radicalidad del no a la guerra, expresado por el Papa desde el inicio de su pontificado y aún más desde el pasado 24 de febrero, Parolin habló de un esquema de paz que se contrapone a la espada de la guerra.
ante la tragedia que vemos que está ocurriendo en Ucrania, ante los miles de muertos, los civiles asesinados, las ciudades destruidas, los millones de refugiados, mujeres, ancianos y niños, obligados a abandonar sus hogares, no podemos reaccionar según lo que el Papa ha llamado el modelo de la guerra, aseveró. En su discurso, que incluyó citas del Catecismo y de la Constitución italiana, el cardenal habló de un espíritu a recuperar, el de Aldo Moro, el primer ministro italiano que hace 47 años impulsó a 35 países a firmar acuerdos en la capital finlandesa para ir más allá de la lógica de los bloques, o sea, un bloque occidental contra el oriental, el de Estados Unidos y aliados contra el de Rusia y demás. Durante aquella conferencia, la seguridad y la cooperación en Europa del Este y del Oeste se unieron en el camino de la distensión, expresó el secretario de Estado. Y aquí veis una fotografía precisamente de ese acuerdo en Helsinki. Recordando el papel desempeñado entonces por la Santa Sede y la delegación dirigida por el futuro cardenal Agostino Casaroli, siguiendo la huella de esa memoria histórica, además pronunció unas palabras de acuciante actualidad. La paz está en el interés de los pueblos. La seguridad internacional es de interés de todos. Ya veis que dice que entonces la Santa Sede ya hizo un gran papel, ¿eh? Una vez más, ahora busca lo mismo. Así, el cardenal pidió reforzar la participación de los organismos internacionales y también una mayor capacidad de iniciativa europea. Atención a lo que ahora dice. Según él, es Europa, la Europa cristiana, la que de hecho se ve afectada por la tremenda guerra en curso en Ucrania, y añadió, no entro en el mérito de las decisiones que los distintos países han tomado para enviar armas a Ucrania, que como nación tiene derecho a defenderse de la invasión que ha sufrido. Bien, ya veis cómo lo posicionan todo. Es Rusia el que invade, por tanto Ucrania se puede defender, ellos no van a entrar en si se pueden defender o no, tienen el derecho de hacerlo, por tanto tienen el derecho de ser armados y que gente vaya también a luchar por ellos allí, con lo cual evidentemente todo se va a prolongar más. Pero encima, fijaos que habla de dónde está el problema, la Europa cristiana. Y esta Europa cristiana tiene que hacer algo porque es donde está viendo el problema. Qué interesante, porque cuando se habla de la Europa cristiana, está hablando tanto de católicos como protestantes como ortodoxos. Y esto evidentemente implica que o se van todos a una en un ecumenismo o esto no se va a arreglar. Sí, es lo que se va desprendiendo. Es una Europa cristiana, aunque mucha gente dice que ya no crea para nada o crea en otras cosas, la base de Europa sigue siendo esta. ¿Y qué hay que hacer entonces? Pues lo que tantas veces nos están diciendo, volver a las raíces cristianas de Europa. Y irán preparando todo para que eso vuelva a acontecer. Y los que estén en otras cosas, pues una de dos, o entran en ese ecumenismo, o también adiós muy buenas, se les acabó. Porque todo va así, lo mismo que está pasando en Ucrania. Y por tanto Rusia, que está siendo totalmente contraria en su iglesia ortodoxa para hacer ecumenismo con Roma, pues lógicamente, ¿qué sucede? Pues que van a recibir por todos lados. Sí, pero esto, si alguien cree que va a parar inmediatamente, en fin, lo tiene claro. Mirad qué más nos van diciendo. Limitarse a las armas es una respuesta débil. Sí, las armas son una respuesta débil, no una respuesta fuerte, sostuvo el cardenal. Una respuesta contundente es una respuesta que emprende, tratando de involucrar a todos, iniciativas según el esquema de la paz, es decir, iniciativas para detener los combates, para llegar a una solución negociada, para pensar en cuál será el futuro posible de convivencia en nuestro viejo continente. Sí, hay que hablarlo y hay que hacer un tipo de convenio en el cual se pueda convivir todos en Europa, el viejo continente. Esto evidentemente, ¿qué significa? Pues esto va, una vez más, aunque a muchos no se lo parezca, no solo decir que Rusia no ataque por aquí o por allá. No, va sencillamente de que hay que hacer un ecumenismo, sobre todo a nivel cristiano, para conseguir que todo se solucione, porque, claro, ¿cómo puede haber convivencia en Europa
si el problema en verdad detrás de esta guerra está en un asunto religioso? Pues lógicamente ya sabemos que ellos tienen que hacer siempre como de mediadores y de solucionadores, pacificadores del problema, pero primero lo han liado, claro. Como siempre, para conseguir un objetivo necesitan hacer otras cosas antes, y lo están haciendo muy bien, porque la mayor parte de la población mundial aún no se ha enterado de qué va esta guerra en verdad, tristemente. Parolin prosiguió diciendo que la comunidad internacional tiene la obligación de no continuar la guerra, sino de poner en práctica todas las iniciativas políticas y diplomáticas posibles para lograr un alto el fuego y una paz justa. Una paz justa y, sobre todo, duradera, que no puede confiarse solo a las deliberaciones del agresor y del agredido. Tenemos el deber de hacer más por la paz, insistió el cardenal. Fijaos que va de agresor y agredido, ¿eh? No se dice que si otros han podido hacer algo también antes para que el otro reaccione y ahora no, solo hay un agresor y un agredido y se acabó. En fin, ya vemos hacia qué punto nos lleva de perspectiva, ¿eh? El secretario de Estado formuló un llamamiento al diálogo para crear un nuevo equilibrio de paz y seguridad. Ya está todo dicho, ¿no? Cuando digan paz y seguridad ya sabemos lo que pasa. El texto era claro, el texto bíblico, y no lo estamos viendo, pues ahora aún quieren buscar más equilibrio de paz y seguridad. En fin, ya sabemos lo que nos espera. Hoy es necesaria una nueva conferencia de Helsinki. Es una propuesta que también presentó hace 3 días el presidente italiano Sergio Mattarella ante la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa y que se hace eco de la llamada del Papa a superar el espíritu cainista, o sea, de Caín, que nos impide trabajar juntos como hermanos. Claro, porque Caín mató a Abel y los hermanos, claro, si uno mata al otro, quiere decir que es la referencia a lo que está pasando ahora. Qué bien trabajan con su lenguaje, ¿eh? Porque con ello te van mostrando toda una tendencia muy clara. Caín es Rusia y Abel es Ucrania, y también toda Europa, porque está temiendo el ataque de Rusia. Fijaos cómo en muy poco, en una palabra, prácticamente ya te están definiendo quién es quién, según ellos, y para toda la opinión pública, ¿eh? En fin, qué curioso además que el Sergio Mattarella, el famoso Sergio Mattarella, ya haya hablado de esto en la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, haciéndose eco de esta llamada del Papa, a superar el espíritu cainista. Una vez más, es impresionante ver cómo la Unión Europea, el Consejo de Europa, todo va de la mano del papado. Quien manda, manda. Bueno, más cosas aún. El cardenal se detuvo en los llamamientos del pontífice en su discurso, destacando el riesgo de considerarlos como algo que tenía que hacerse, como la expresión de una posición de principio desencarnada, a la que se puede conceder como mucho el adjetivo de profética con el subtexto de utópica. Es una forma desencantada de mirar el magisterio del Papa, cavando un abismo cada vez más grande entre sus palabras y la realidad de los hechos, y perdiendo de vista que el mensaje de paz y no violencia del Papa reside en el Evangelio, donde Cristo crucificado, indefenso en el patíbulo, se enfrentó a la muerte injusta sin reaccionar, sentenció Parolin. Ya veis siempre con qué cosas nos van llevando a su terreno, a la línea de pensamiento que ellos quieren. Hasta utilizan a Cristo para hacer una comparativa de toda esta cuestión que está sucediendo. Y encima, por si fuera poco, dicen que claro, lo que está diciendo el Papa, que es todo lo bueno teóricamente, con lo que está pasando, pues cada vez hay un abismo más grande entre una cosa y otra, porque cada vez se va a peor. Una vez más, ¿quién queda como el santo, el bueno, el que mira por el mundo? El Papa. Como siempre, no dirán lo que siempre mostramos, quién está detrás de este conflicto, que son ellos mismos. Pero qué bien cuelan esos mensajes, ¿eh? Fijaos si es importante ahondar, ver lo que pasa, la auténtica historia y además la palabra profética que nos destapa antes de que la hubiesen liado así, cómo todo eso acontecería. Y no es eso solo, mucha más cosa que están preparando.
El cardenal se preguntó si todo esto significa que el derecho a la autodefensa ya no existe. Por supuesto que no. No se puede esperar que alguien injustamente atacado no defienda a sus seres queridos, su casa, su patria, esgrimió Parolin, citando el Catecismo, en particular el párrafo 2309 que dice: «El empleo de las armas no entrañe males y desórdenes más graves que el mal que se pretende eliminar. El poder de los medios modernos de destrucción obliga a una prudencia extrema en la apreciación de esta condición. Por tanto, te puedes defender con armas, con lo que haga falta, pero en su justa medida», es lo que nos vienen a decir. Según el cardenal, se trata de consideraciones y condiciones imprescindibles, sobre todo hoy en día, a la luz del gran cambio provocado por los medios modernos de destrucción. Claro, ahora hay una capacidad destructiva tan impresionante que hay que medir cómo es el contraataque. Ya no podemos hablar de guerras justas sin tener en cuenta que hoy, mucho más que en el pasado, las primeras víctimas de la guerra son civiles inocentes, a causa de armas destructivas que solo son inteligentes en apariencia, afirmó. La encíclica Fratelli Tutti apareció reiteradas veces en el discurso del secretario de Estado, pero también la Pacem in Terris de Juan XXIII y la desatendida Nota para la Paz de Benedicto XV, no el Benedicto XVI, el XV. Es una riqueza de magisterio a la que se suma la clarividencia de pontífices como Juan Pablo II, que imploró a las fuerzas de Occidente que no hicieran la guerra contra Irak. Impresionante, ¿eh? Sí, esto lo dijo Juan Pablo II. Pero ¿quién movía una vez más todo eso? Pues los mismos que dicen, no, no hagáis guerra. Lo mismo, los mismos. Un conflicto cuyas consecuencias, después de 20 años, siguen estando ante los ojos de todos. La matanza de cientos de miles de personas, la destrucción de casas, de infraestructuras, la destrucción de la convivencia y las heridas que aún sangran en el corazón de las personas de un país que sigue siendo víctima de atentados, evidenció el prelado. Sí, claro, allí sigue habiendo la violencia, claro. Por tanto, el cardenal invitó a no olvidar el pasado. Abrumados por lo cotidiano y lo contemporáneo, llenos de información de todo tipo, no exenta de fake news, o sea, falsas noticias, y propaganda, subrayó Parolin, se corre el riesgo de dejar de lado la memoria histórica, incluso la reciente, provocando que las guerras en curso en el mundo caigan en el olvido, alimentadas por el comercio de armas, con consecuencias devastadoras para las poblaciones civiles, especialmente para los niños, las primeras víctimas. Su mirada se focalizó en Siria, Yemen y Tigray, a las que consideró piezas de un gran rompecabezas que el Papa Francisco ha definido como la Tercera Guerra Mundial en pedazos. Sí, una vez más vuelven a sacar a la palestra esta famosa frase. El Papa no ha dejado de llamar la atención pidiendo que no nos acostumbremos y, sobre todo, de estimular la conciencia de los gobernantes para que desistan de continuar este infierno de destrucción y busquen soluciones negociadas, incluso a costa de sacrificios, agregó el cardenal. Sí, ya lo veis. Una vez más, los países que cita de ese conflicto, que es a partir de cuándo, prácticamente de 2001, desde el ataque a las Torres Gemelas, empezó esa Tercera Guerra Mundial en pedazos. Nos lo dicen ellos mismos, sobre todo en palabras del Papa. ¿Que es cierto o es falso eso? Pues cierto, Daniel 11, versículos finales, ya nos hablaba de que eso iba así, y aún lo estamos viviendo ahora. Esta guerra de Ucrania no es más que una parte más dentro de esta Tercera Guerra Mundial en pedazos, pero este pedazo se va haciendo grande y más que se hará. Pero claro, ¿qué pasa? ¿Que el Papa sigue las profecías de Daniel 11 y las cree tal cual las mostramos nosotros? Evidentemente no, porque de eso él no va a hablar, pero sabe que la cosa debía funcionar así, porque la agenda satánica también lo tiene muy bien marcado. Pero claro, ¿cómo se muestran ellos? Como siempre, los que critican esa destrucción por la guerra, pero nunca dirán quiénes son los que lo mueven por intereses en los cuales ellos también están puestos. Pero en concreto, ¿qué hay que hacer?, se planteó Parolin, respondiendo que no hay una respuesta sencilla,
ni tiene sentido llorar sobre la leche derramada o buscar responsabilidades y omisiones para excusar el comportamiento actual de alguien con justificaciones absurdas. Sí, claro, está hablando de Putin, que está justificando la guerra, pero sobre todo, ¿quién está justificando la guerra y les molesta mucho también? Un señor que es el patriarca ortodoxo de Rusia, el señor Kirill, al cual ya acusa, y lo vimos como el Papa acusaba, que estaba justificando la guerra absurdamente. Interesante, ¿eh? Una vez más, solapadamente nos vuelven a decir lo mismo, y esta vez en palabras del cardenal Parolin. ¿Por qué será? ¿Por qué será? En cambio, hay que intentar comprender cómo se ha llegado a este punto, escribiendo la palabra fin al periodo de paz inaugurado tras el final de la Segunda Guerra Mundial y a las muchas esperanzas nacidas del final de la Guerra Fría y tras la caída del muro de Berlín. Hemos seguido construyendo un mundo basado en alianzas militares y en la colonización económica, expresó además el secretario de Estado. Mirar lo que ha ocurrido en las últimas décadas debería convencernos de la necesidad de confiar más en los organismos internacionales y en su construcción, intentando que sean más una casa común donde todos se sientan representados. Siempre vamos a lo de la casa común por todos lados, Al mismo tiempo, la prioridad es construir un nuevo sistema de relaciones internacionales, ya no basado en la disuasión y la fuerza militar. Por tanto, un nuevo orden mundial, en definitiva. Es una prioridad evitar correr hacia el abismo de la guerra total. La lógica que hay que buscar es aquella propuesta por el renombrado político italiano Giorgio La Pira, que la guerra no sea inevitable, sino que la paz sea inevitable. Sí, dicen, la prioridad es evitar correr hacia el abismo de la guerra total, y es hacia donde ellos mismos nos están llevando. Y que ya sabéis que durante un tiempo parece que todo se va a arreglar, ¿sí? Pero después viene la guerra total como nunca, a nivel físico y a nivel espiritual. Tras su discurso respondiendo a la pregunta sobre si todavía existen condiciones para volver a la mesa de negociaciones, el cardenal se mostró pesimista, porque en los últimos meses ha habido intentos iniciados o propuestos que no han tenido continuidad. Por tanto, ya lo ven fatal. Al mismo tiempo, Parolin aseguró que no hay otras alternativas. Tendremos que seguir proponiendo que, en primer lugar, se detengan los combates y las acciones bélicas y que se vuelva a las negociaciones. Sin embargo, según él, es importante negociar sin precondiciones, de modo que se pongan las condiciones sobre la mesa y se intente encontrar soluciones compartidas. Debemos insistir en ello. No hay otros caminos. De lo contrario, la guerra seguirá devorando a los hijos de Ucrania y la paz que se construya no será una paz justa y duradera, sino solo una imposición de ciertas condiciones, una premisa para otros conflictos, otras tensiones y otras guerras. Por tanto, se espera una paz justa, resistente y sólida, pero también que se pueda mostrar flexibilidad, superando las posiciones rígidas. Las negociaciones, dijo el secretario de Estado, siempre implican un acuerdo mutuo. Las posiciones rígidas no conducen a soluciones. Espero que todavía exista la voluntad de llegar a una conclusión juntos. En fin, por un lado ya nos muestran de que esto no se va a arreglar, que seguirán las guerras y más, pero bueno, aún y así hay que intentar, ¿no?, que todo se arregle mediante tratos y, evidentemente, eso no lo van a decir, que se supediten a Roma. Claro, eso no lo van a decir, pero ya sabemos qué es lo que hay en verdad detrás. Siempre la propuesta de un nuevo Helsinki, Parolin hizo hincapié en que lo importante es volver al espíritu de aquella conferencia que se perdió demasiado pronto. Tal vez nadie pensó que esta guerra estallaría, que se encontraría algún tipo de salida. Bueno, ¿alguien no pensó que esta guerra estallaría? Hace muchos años que sabíamos que esta guerra iba a estallar. ¿Cómo? ¿Solo por Daniel 11, versículos finales, o por alguna otra profecía? Una vez más, recordad lo que estamos presentando en los temas de Gog y Magog, tenedlo presente. Pero sigamos. Pero tengo la impresión de que esta guerra ha sido la consecuencia evidente de un proceso de las últimas décadas.
La Santa Sede ha hablado de la erosión del multilateralismo. Estaba claro que las naciones y los responsables ya no creían en una solución común de los problemas. Era lógico que se avanzara en esta dirección y se seguirá yendo a conclusiones similares si no se detiene esta tendencia, finalizó el secretario de Estado. Ya están avisando. Hace décadas que esto se estaba moviendo porque se iba en una dirección que era la erosión del multilateralismo. Eso quiere decir que todos participaban para mantener un equilibrio mundial, las naciones, sobre todo las grandes potencias, y que esto cada vez se iba deteriorando más. ¿A quién le ha interesado que eso se deteriorara más? ¿Solo a Estados Unidos? ¿Por ir contra Rusia y contra China porque les estaban pisando el terreno a muchos niveles? ¿O es porque el Vaticano necesitaba adueñarse de Rusia y de China, cosa que aún no puede hacer? Una vez más, la profecía de las dos bestias unidas, trabajando juntas para conseguir sus fines. El papado, la primera bestia, y la segunda, Estados Unidos. Y eso debemos conocerlo. Y una vez más, gracias a la profecía y gracias a ver el desarrollo histórico de los acontecimientos y de cómo los jesuitas trabajan, y preparaos porque, si Dios quiere, pronto presentaremos algo más de lo que están haciendo los jesuitas, y recordando historia una vez más, y como siempre, sus venganzas, y no de antaño, sino en la actualidad, podremos darnos cuenta de muchas cosas, que si no tienes presente, no te enteras de nada, y te crees lo que dicen todos los medios, y dices, este es malísimo y el otro es, bueno, mejor, un santo. Y las cosas no funcionan así, porque hay toda una trama que la gente debe saber. Aquí no va de santos la cosa, sino de potencias que se resisten unas a otras, y no solo hablo de un poder político-militar, y que por tanto de negocio. No solo eso, que también lo es, también va de cuestión espiritual. Roma queriendo dominar el mundo, y para eso necesita preparar algo, el gobierno mundial. En definitiva, el nuevo orden mundial, en el cual ellos estén a la cabeza y todos los demás tengan que estar unidos por las buenas o por las malas, pero si por las malas tampoco quieren, se los deberá someter como están haciendo con la guerra en Ucrania, con todo lo que implica. Y aún hay gente que de eso no tiene ni idea. Y esto no es justificar ninguna guerra, esto es decir las cosas como son. Y que esto, tenedlo claro, no parará de la noche a la mañana. Por eso hemos de estudiar las profecías y ver sobre el terreno qué está aconteciendo, porque las profecías nos dicen las cosas mucho más claras de lo que tantos llegan a sospechar y que tantos desprecian o malinterpretan, dejándolo en la cuneta en vez de buscar la verdad. En fin, tendremos una conferencia más de Preparando el Gobierno Mundial con otras cosas que, como siempre, parece que nada tienen que ver, pero como hemos visto a lo largo de tantísimas conferencias, todo va asociado y todo con el mismo objetivo, conseguir el gobierno mundial. Y lo están preparando muy, pero que muy bien. Y esto quiere decir que antes deben hacer muchas desgracias sobre la humanidad. Sí, muchas desgracias sobre la humanidad. Y después, cómo no, contra el pueblo de Dios, el auténtico pueblo de Dios, que guarde los mandamientos y tenga la fe de Jesús y que tenga como emblema, como señal del pacto, el guardar el sábado como día de reposo, y no el domingo ni ningún otro o ninguno. Una vez más, que Dios os bendiga y gracias por lo que hacéis para que podamos seguir dando el mensaje del cuarto ángel a todo el mundo. Que Dios os cuide y gracias por todo. Maranata 2031, el Señor vuelve.